Mis amigos, buenas noches. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 13, el Señor Jesús nos declara la razón por la que habla en parábolas. San Mateo capítulo 13, versículo 34, versículo 35. Dicen que todo lo que comienza termina, y pienso que estamos terminando. Hay una serie de 5 parábolas que tenemos que ver en este último circuito. Ya vimos la primera. Hoy tenemos que ver la segunda y la tercera. Mañana veremos la cuarta y la quinta. Dice San Mateo capítulo 13, versículo 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos y diríjanos. Permita que en esta hora sus ángeles estén con nosotros. Su Espíritu Santo pueda traernos palabra de vida para la vida eterna. Su gracia nos asista. Quite todo ruido de nuestra mente y permita que todo nuestro ser se enfoque en su santa palabra. Que nada ni nadie nos distraiga. Y hoy su santo libro, su hermosa verdad, pueda encontrar cabida en nuestro ser. Que esta noche, al salir de aquí, cada uno de nosotros pueda decir: he recibido palabra de vida para vida eterna. Pedimos una bendición especial sobre todos los presentes en este lugar, pero también, Señor, sobre nuestros amigos, amigas, hermanos y hermanas, en todo y cualquier lugar en la ancha faz de la tierra que estén escuchando o viendo este sermón. En sus manos santas, Señor, entregamos este programa. Haga con nosotros y en nosotros todo conforme a su voluntad y permita, Señor, que su Espíritu nos hable. En el nombre santo de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Hagamos un repaso rapidito de lo que estamos estudiando. San Mateo capítulo 24, versículo número 1 hasta el versículo número 3. San Mateo 24, 1 al 3, estamos repasando. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Y entonces relata toda la serie de señales que ocurrirían antes de su segunda venida. Y al final de la misma, al final del capítulo 24, entonces el Señor Jesús comienza a presentar algunas parábolas. Ya hablamos en el versículo número 43, aquella hermosa parábola que nos presenta Mateo 24, 43, pero sabe de esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Se acuerdan que hablamos de lo que significa la frase ladrón en la noche? ¿Se acuerdan del ladrón en la noche? ¿Sabe la persona cuándo viene el ladrón? ¿Vendrá el Señor como ladrón en la noche? ¿Sí o no? En un momento vamos a repasar esa idea del ladrón en la noche. En estas 5 parábolas que vamos a ver, el Señor Jesús habla acerca de la urgencia y la vigilancia. Cuando yo venga, no van a estar preparados ni esperándome. Voy a venir como ladrón en la noche. Se lo estoy diciendo para que estén claros. Inclusive, si usted mira la parábola del versículo 32 al 35, parábola de la higuera, esa es la idea que prima en esa parábola. Pero el punto central de lo que Jesús le está diciendo a los judíos tiene que ver a partir del versículo número 43, cuando él habla de estar en vigilia, que él habla de vigilar, que él habla de estar atento, de estar apercibido, de estar preparado. Las señales ya se las anuncié. Cuando ustedes vean que esas cosas estén ocurriendo, prepárense. Arréglense, organicen su vida, no dejen nada para la casualidad. Estén bien seguros y ciertos de que están haciendo exactamente lo que deben hacer. Y entonces pasa a dar detalles en diferentes parábolas.
El otro día hablamos acerca de lo que significa ladrón en la noche. ¿Cuál es el valor de la frase ladrón en la noche? Versículo número 50. Dice en el versículo número 50, y lo vamos a leer en un momento, la parábola de hoy: vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. ¿Cuál día vendrá? En el día que no espera. ¿Y a qué hora? A la hora que no sabe. ¿No habló el Señor lo mismo en el versículo 43 del capítulo 24? Que vendría como ladrón en la noche. ¿Es la misma idea, sí o no? ¿Sí o no? Trabajemos entonces con la parábola número 2. La parábola que tiene que ver con los siervos fieles y los siervos infieles. Recuerde que todas estas parábolas son presentadas a personas que conocen, a personas que saben, a personas que se llaman siervos de Dios, a personas que pertenecen al pueblo de Dios. Y presenta dos grupos dentro del pueblo de Dios. Y dentro de los dos grupos hay un grupo que se pierde. Esto no es un juego. Esto no es una historia, esto es una triste realidad. Personas que estuvieron con el Señor, personas que estuvieron en la iglesia, personas que dedicaron su vida a esto y no se prepararon y se perdieron. Ese es el punto que estamos estudiando. Ladrón en la noche. Es un asunto muy serio. Leamos la parábola de los siervos fieles e infieles. Dice el versículo 45. Recuerde que Cristo está tratando de hablar de la urgencia y la necesidad de la vigilancia, de estar vigilante, de estar velando, de estar apercibido, de estar claros. ¿Quién es, pues, dice Jesús, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuánto tipo de siervos? Dos tipos de siervos. ¿Cuánto tipo de personas vigilantes? Dos. Los que están preparados y velando, no importa la hora que venga el ladrón, y los que están despreocupados y se duermen. ¿Recuerdan ustedes la parábola de las 10 vírgenes? ¿Cuánto tipo de vírgenes? Dos. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? ¿Cuánto tipo de siervos? Dos. ¿Recuerdan ustedes el juicio de las naciones? ¿Cuánto tipo de personas? Dos. Las ovejas y los cabritos. Solo dos grupos. No hay un tercer grupo. Usted pertenece a uno de los dos. Pero usted no puede dejar a la casualidad sin saber si está en un lado o en el otro. Usted tiene que estar seguro en qué lado usted está. ¿Se entiende, por favor? ¿Sí o no? ¿Es serio esto? ¿Es serio o no es serio? No se trata de un ensayo, no se trata de un examen, no se trata de una prueba, se trata de la vida eterna o la perdición para siempre. Esto es serio, estas parábolas. Y nosotros hemos alcanzado los fines de los siglos, así que si hay un grupo al que se aplican estas parábolas, es a usted y a mí. De allí la trascendencia de que entendamos esto y de que estudiemos esto a fondo. Vamos a ver muchos detalles interesantes. Relacionemos, hay una cosa hermosa que Jesús está haciendo en estas 5 parábolas. Y es que está entremezclando el mismo mensaje de diferentes enfoques y añadiendo detalles. Es maravilloso esto. Maravilloso esto. Maravilloso. Cómo Jesús añade en la parábola siguiente un detalle nuevo. Y cómo relaciona la parábola siguiente con todas las demás. Cómo las conecta. Y cómo deja los detalles más importantes o trascendentales para las últimas 2 parábolas. De allí la belleza y la hermosura de todo esto. Versículo 50. Veamos rapidito el versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo cuando dice, en el día que éste no espera. ¿Y qué más? Y a la hora que no sabe. ¿Cuándo viene el ladrón? En el día que no espera. ¿Y cuándo? A la hora que usted no sabe. ¿No es la misma cosa? ¿Sí o no?
Mire qué interesante. Repasemos algunos pasajes que leímos antes. San Lucas capítulo 12, versículo 39. Perdone que vaya un poquito rápido, pero es que hay mucho que decir esta noche y no quiero dejarlo para mañana, porque mañana hay mucho más que decir y mañana es el último día. Digo, el último día de esta serie. San Lucas capítulo 12, versículo número 39. Dice el Señor Jesús, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, ¿qué dice? Velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Ladrón en la noche. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2 y versículo 4. Una vez y otra vez la Biblia repite el asunto del ladrón en la noche. El asunto de alguien que viene cuando nadie lo está esperando. Y si ya lo sabemos, entonces vamos a prepararnos. Primera Tesalonicenses capítulo número 5, versículo 2 y versículo número 4. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2 y versículo 4. Dice el versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, ¿cómo dice? Así como ladrón en la noche. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda, como que dice, como ladrón. Si estamos viviendo al final de los tiempos, si estamos viviendo al final de la historia, si somos una persona que estamos al final de la carrera, en lo último del diagrama, ¿cómo debemos estar? Vigilantes. ¿Cómo debemos estar? Listos y preparados, con la maleta lista para irnos en cualquier momento. El Señor vendrá cuando la gente no espera. Una más, segunda de Pedro 3:10. Los apóstoles se hicieron eco de esta idea, ladrón en la noche. Y ya la estudiamos, solo estamos dando un breve repaso. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo número 10. Dice, pero el día del Señor vendrá, ¿cómo dice Pedro? Como ladrón en la noche. ¿Quién fue el que presentó primero la idea del ladrón en la noche? Jesús. ¿Quién la está repitiendo? Los apóstoles. ¿Qué quieren decir? Vendrá cuando usted no lo espera. Adelantémonos un poquito a la parábola de mañana. Las 10 vírgenes, ¿se durmieron? ¿Lo estaban esperando? ¿Pero se durmieron? ¿Vino o no vino? ¿Cuándo vino? Cuando no estaban esperando. ¿Estaban durmiendo? ¿Está usted listo ya para dormir y esperarlo durmiendo? Ponga un dedito allí y venga conmigo al libro de Romanos. Esta cita es muy fuerte. Una cita muy importante. Romanos capítulo 11, versículo 33. Mire lo que dice. Romanos 11, 33. Dice el verso 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Cómo dice ahora? Cuán insondables son sus juicios. ¿Y qué dice ahora? E inescrutables, ¿qué cosa? Sus caminos. Ha descrito el Señor en las parábolas los detalles que debemos saber para estar listo del tiempo del fin. Sí, recuerda Mateo 13:35, donde Él decía cosas que estuvieron ocultas ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Volvamos otra vez a 2 de Pedro 3:10. Dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Ladrón en la noche. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, la misma idea. Al final de la historia, Juan dice, Apocalipsis 3:3, acuérdate pues, dice Jesús, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. ¿Y qué dice ahora? Pues si no velas, ¿qué dice? Vendré sobre ti, ¿cómo dice? Como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si no sabemos a qué hora viene, ¿cómo debemos estar cada día? Velando, listos, preparados, con la maleta en la mano. Hermanos queridos, ¿tiene sentido esto o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Esto es un asunto de religión, Esto es un asunto de relación.
Esto no es un asunto de conceptos o de saber o de... No. Esto es un asunto de experiencia. Este es un asunto de estar arreglado con su Dios. Cuando el Señor venga, ya no habrá tiempo de hacer ninguna cosa más que recibirlo. O nos recibe el Señor o nos rechaza el Señor. ¿O no? ¿Sí o no? San Mateo capítulo 24, versículo 51. Estamos dando pinceladas a la parábola porque entrarse a ver todos los detalles no tendríamos suficiente tiempo. Pero vamos a ver los detalles más sobresalientes. San Mateo 24, 31. Recuerde que estamos trabajando con la parábola de los siervos fieles e infieles. Los siervos, ¿cómo dice? Fieles e infieles. Capítulo 24, versículo número 51. Es la conclusión de la parábola. San Mateo 24, 51. ¿Cómo dice el versículo 51? Dice al final, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A quién le va a pasar eso? Al siervo malo, al siervo infiel. Pueden sentar aquí. ¿A quién le va a pasar eso? Al siervo infiel, al siervo malo. Versículo número 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, una pregunta les quiero hacer. ¿Este siervo malo es del pueblo de Dios? ¿Sí? ¿Es parte del equipo del Señor? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Es un siervo del Señor? ¿Sí? ¿Está en la viña del Señor? ¿Sí? ¿Y qué está haciendo este muchacho bellaco? Está dándole golpe a sus consiervos. ¿Y qué más? Está bebiendo con los borrachos. ¿Y qué está diciendo? Él no viene ahora, mi Señor no viene ahora. Así que como no viene ahora, vamos a ocuparnos en otras cosas. Interesante cuando estudiamos esta colección de parábolas y descubrimos esa frase del versículo 51. Dice el verso 51, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. La parábola cuarta, la parábola de las 10 vírgenes, nosotros vamos a ver la misma conclusión. Por ejemplo, San Mateo capítulo 25, versículo número 30, en la parábola de los talentos. En la parábola de los talentos, miren lo que pasa con el siervo malo que no hizo y no puso a producir el talento que el Señor le dio. Y al siervo inútil echado en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿No es lo mismo que dice del capítulo 24, versículo 51? ¿Sí o no? ¿No es lo mismo que le va a pasar al siervo malo? Pero mire qué interesante, capítulo 25, versículo número 46, el juicio de las naciones. Cuando el grupo de los cabritos se pierdan. Versículo 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El mismo castigo. Esas parábolas concluyen presentando claramente, este grupo se salva y se redime y a este grupo son destruidos. ¿Cuántos grupos? 2 grupos. 2 grupos y solo 2. Los siervos infieles perderán su recompensa celestial y recibirán en su lugar la misma recompensa que, número 1, los judíos infieles. San Mateo capítulo 8, versículo 11 y 12. Jesús dijo claramente a los judíos infieles lo que le pasaría al final. Así que los siervos infieles van a recibir la misma paga. Oiga, pastor, ¿por qué esto es tan interesante? Porque no hay casualidad. Jesús está dando detalles específicos y especiales de lo que va a ocurrir y acontecer. Recuerde que en el capítulo 24 Jesús presenta todas las señales de las cosas que ocurrirían antes del venir. Y también está explicando que dentro de su propio pueblo, dentro de su propia gente, habría trigo y cizaña. Habrían hijos que dirían sí voy y no irían. Y otros dirían no voy y sí irían. ¿Cuántos grupos? 2 grupos. Habría diferente tipo de terreno.
pero habría un terreno que iba a producir. Habría diferentes tipos de siervos, pero habría un siervo fiel y un siervo malo. Y él está diciendo, señores, despiértense. Habrá dos grupos dentro de mi propio pueblo. Ahora, ¿qué le va a pasar a los que son malos? Miren, le va a pasar esto. Para que estén advertidos. Esto no es un asunto religioso o un asunto ecuménico o un asunto eclesiástico. No. Es un asunto personal. Estoy hablándote a ti. Te estoy escribiendo a ti. No es asunto de tu papá o de tu mamá, de tu hijo o de tu hermana. No. Me estoy refiriendo a ti. Tienes que estar seguro qué tipo de siervo eres tú. ¿Qué tú estás haciendo? Noten que todos estos siervos están dentro del pueblo de Dios, no están afuera. Las parábolas no están dichas para los que no conocen. Las parábolas son dadas para los que ya conocen, los que están adentro. Los que pertenecen a la viña del Señor son siervos del Señor. San Mateo capítulo 8, versículos 11 y 12. Los siervos malos van a ser destruidos como lo serán los judíos infieles. Mateo 8. Versículo 11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino, ¿qué dice ahora? Serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro. ¿Y qué dice ahora? Y el crujir de dientes. ¿No le parece curiosa la frase crujir de dientes? A ver, ¿sí o no? ¿Cuándo se crujen los dientes? ¿Cuándo usted crujía los dientes? A mí me encantaba crujir los dientes cuando era jovencito, sonaban. ¿Se han dado cuenta cuando la gente cruje los dientes? ¿Cuándo cruje los dientes la gente? Allí será el lloro. ¿Quiénes van a crujir los dientes? Los amados cristianos. Personas que caminaron en las iglesias. Personas que se llamaron hijos de Dios, pero que no se prepararon. Esto es un asunto serio, queridos. Esto es un asunto serio. ¿Se imagina una persona muchos años sin prepararse, creyéndose preparado para entrar al cielo y de repente resulta que... Una pregunta quiero hacer. ¿Es serio lo que estamos estudiando? Yo tengo 3 hijos y una esposa. ¿Verdad que ustedes saben que yo quiero que mi esposa y mis hijos estén en el cielo? ¿Sí o no? Como esposo y como padre, ¿verdad que debería poner mucho cuidado en asegurarme que mi esposa y mis hijos estén caminando por el camino derecho? ¿Sí o no? Aquí hay muchas que son madres. ¿Verdad que usted debería estar segura de que sus hijos y sus hijas están caminando por el camino derecho? ¿Sí o no? Aquí hay muchos hermanos y hermanas. ¿Verdad que usted debería saber que su hermanito o su hermanita está caminando por el camino derecho? ¿Sí o no? Cuando Andresito era un jovencito, un día llegó a mi casa emocionado. Papi, digo, dime mi negro, la maestra dice que yo estoy por encima de mi nivel y que me van a promover al curso siguiente. Y él vino muy emocionado, el morenito, y le digo, sí, mi hijo, qué bueno. Y le pregunté, ¿tú estás muy interesado que te promuevan al curso siguiente? No, yo le dije a la maestra que me iba a sentar contigo para ver qué es lo que me conviene hacer. Le dije, yo te felicito que te quieren promover. Pero ¿tú estás interesado en ayudar a tu hermanita? Claro que sí. ¿Tú quieres que tu hermanita vaya al cielo? Claro que sí. ¿Tú quieres seguir ayudándome con tu hermanita? Claro que sí. Entonces tú decides si te va adelante o sigue con ella. No, pues yo sigo con la nena. Cosa linda. Yo sigo con la nena. Así que el otro día fue donde la maestra le dijo, no, yo no acepto que me pongan en el curso siguiente. Y la maestra dice, pero ¿y por qué no? Dice, no, si me ponen tienen que poner la nena también. Entonces le dijeron, no, es a ti. Dice, pues no. Y ahí se quedó con su nena. Y toda la vida están juntos. Y él tiene un santo compromiso con su papá. Ayudar a su hermanita a ir al reino de los cielos. ¿Qué puede ser más importante que eso? ¿Puedo decir un par de cosas duras? ¿Se van a ofender conmigo? Pues no se las digo. Sí, porque cuando uno no se ofende, uno no reacciona. Pero si uno se ofende, cruje los dientes aunque sea y dice un par de cosas. Seamos sinceros. ¿Verdad que estamos dándole más tiempo, valor e importancia a lo que va a perecer que a lo que va a durar para siempre? Sean sinceros, ¿sí o no? Entonces estamos haciendo un mal negocio.
Es como cambiar una chiva por una vaca. Perdón, una vaca por una chiva. ¿O saben lo que es una chiva? ¿Seguro que saben? Voy a cambiar el término. Cambiar una vaca por una ovejita. ¿Qué vale más? Agarre su vaca, querido. Agarre su vaca. Con una vaca compra usted casi medio rebaño de ovejas. Capítulo 13, versículo 42. A los siervos infieles le pasa la misma suerte que a la cizaña. Capítulo 13, San Mateo, versículo 42. ¿Qué le pasó a la cizaña? Dice el versículo 42, San Mateo capítulo 13. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será, ¿qué cosa dice Jesús? El lloro y el crujir de dientes. Ese crujir de dientes está interesante. Vamos a sacar un rato para hablar del crujir de dientes y ver el valor de los crujir dientes. Capítulo número 13, versículo 50. ¿Se acuerdan de la red? ¿Se acuerdan de la red que sacó todo tipo de peces? ¿Cuántos tipos de peces habían? Buenos y malos. ¿Qué hicieron con los peces malos? Capítulo 13, versículo número 50. Dice en la parábola de la red, del versículo 50, y los echarán, ¿dónde? En el horno de fuego. ¿Y qué dice? Allí será el lloro y el crujir de dientes. Una pregunta. ¿Te relaciona todo? ¿Es la misma idea en todo lo que Jesús está diciendo? Entonces, si Jesús repite lo mismo tantas veces, es porque Jesús no sabe más o porque quiere enfatizar un punto. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? ¿Quién creó todo el universo? ¿Quién es la sabiduría infinita? ¿Quién sostiene todo el universo de Colosenses capítulo 1? Jesús. ¿Tiene suficiente para sacar? ¿Y por qué repite la misma cosa? La misma idea. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor Jesús? ¿Qué es lo que nos quiere decir? San Mateo capítulo 23, versículo 13. San Mateo capítulo 23, versículo 13. Recuerde que estamos hablando de la situación de los siervos malos ante Jesús. Y aquí en la parábola de los ayes a los escribas y fariseos, el Señor Jesús fue bien fuerte. Capítulo 23, versículo 13. Mas, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Una pregunta sincera, ¿verdad que hay personas que por su testimonio no permiten que otro venga al conocimiento del Evangelio? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se llaman cristianos y son una pura vergüenza para que otros no puedan llegar. Engañan, mienten, roban, hacen malos negocios y con cara de santos. Y la gente se dice, ¿y ese animalito de que es cristiano? Está loco, yo no voy para allá. Se lo digo porque a mí me lo han dicho. Pero ¿cómo es posible? Esa persona. ¿Qué pasaba con los escribas y los fariseos? La misma cosa. Hermanos queridos, ¿nos está gritando el Señor y aclarando las cosas, sí o no? Le tengo buenas noticias, pero el que esa gentecita esté ahí haciendo cosas raras, no es excusa para que usted se pierda. No, ya usted está advertido de que va a haber ese tipo de gente, así que usted no se puede perder porque esa gente está ahí. ¿Ya se lo dijeron? ¿O no? ¿Dijo Cristo que habría cizaña dentro del pueblo de Dios? ¿Que habrían buenos y malos? ¿Sí o no? ¿Vírgenes prudentes e insensatas? ¿Hijos que cumplirían y hijos que no cumplirían? ¿Sí o no? Pues ya te lo dijo, no es excusa. Si tuve un cristiano chueco, medio torcido, mira, se cumple la Biblia. Con más fe agarro mi Biblia. Si tuve una gente tirando para el monte, tirando al revés, oye, mira, este cumple la profecía. Sigo firme en la palabra de Dios. Capítulo 23, versículo número 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Son palabras duras. Son palabras duras. ¿Sí o no? Hay muchas personas que piensan que el evangelio hay que suavizarlo, que hay que hermosearlo y hay que ponerlo de manera que la gente se lo pueda comer con dulzura. ¿Creen ustedes que el evangelio de salvación es así? ¿Cree usted que negarse a usted mismo es fácil?
A ver, ¿es fácil negarse a uno mismo? No. ¿Cree usted que tomar la cruz cada día y seguir en pos de Cristo Jesús es fácil? Entonces, ¿quién dijo que esto era fácil? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo presentó fácil el Señor Jesús? No. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús alimentó a aquellas 5,000 personas, hombres, sin contar las mujeres y los niños? Que la gente dijo, este tipo ya llegó. Recuerde que la mayoría de la gente que estaba allí estaba pasando hambre. Y como estaba pasando hambre, ese día comieron hasta mire. Al día siguiente temprano vino la multitud otra vez donde Jesús. Vinieron diciendo, bueno, si anoche no dio la cena, hoy temprano no va a dar el desayuno. Cosa rica. Hoy Jesús se le calentaron las orejas. Y le dijo, ustedes no están siguiéndome por el reino de Dios ni nada de eso. Ustedes están siguiendo porque se llenaron el vientre ayer. Ustedes lo que están atrás de los panes y los peces. Pero fue bravo el Señor Jesús. Y se armó una discusión, compadre. Y se armó una discusión tan fuerte que los tipos terminaron, no voy a entrar en detalle, abandonando a Jesús y yéndose. Dice, desde ese día le dieron la espada y se fueron. Y cuando la multitud se retiró de Jesús, Jesucristo plantado como todo un varón, un caballero, un bravo, que ve que todo el mundo se está yendo, mira a los discípulos y le pregunta, ¿y ustedes también por qué no se van? ¿Era suave ese evangelio de Jesús? ¿Era negociando que estaba con la multitud Jesús? A ver, ¿sí o no? No, te digo la cosa clara y tú tomas una decisión. O lo aceptas y te salva, o lo rechazas y te pierdes, y punto. ¿Se está predicando así el evangelio hoy? No, y negociando que está la gente. ¿O no? ¿Sí o no? Se presenta el evangelio como una fruta podrida que se está terminando y hay que comérsela rápido y venderla rapidito si no se te queda en la mano. ¿Quién ha dicho? Esto es la palabra de Dios. El único plan de salvación, la única persona de salvación es Cristo Jesús. Hay que presentarlo en toda su dignidad. Jesús no anda arrastrándose, Él presenta la verdad para levantar a sus hijos. ¿O no? Y por eso fue tan fuerte con los escribas y los fariseos, versículo 23. Dice el verso 23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Versículo 25, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Los escribas y los fariseos no eran del pueblo de Dios, no eran los maestros de la ley, no eran los investigadores de la palabra de Dios, ¿sí o no? No eran los que guiaban al pueblo, ¿sí o no? No era la gente que estaba instruyendo a los demás. Y Cristo le metió duro y de frente. Versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Yo le hago una pregunta, ¿a quién le está hablando Jesús? ¿No le está hablando a sus hijos? ¿Y esto no se podría aplicar a algunos de nosotros también? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué no reaccionamos? Recuerde que Él le está hablando a los que conocen, a los que saben, a los que ya son miembros de su pueblo. Si ustedes reaccionan, dice el Señor, si ustedes se entregan y se consagran a mí, entonces a través de ustedes yo voy a poder llegar a otros que no conocen. ¿Sí o no? Versículo 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y ahora, después que Jesús ya cerró la parábola de los siervos fieles e infieles, ahora entra entonces a la parábola de las 10 vírgenes. San Mateo capítulo 25, versículo 1 en adelante. Vamos con esta parábola que sería la segunda de esta noche y sería la tercera en la serie que estamos trabajando. Número 1, recuerde que hablamos de la frase ladrón en la noche. El padre que está velando porque no sabe a qué hora viene el ladrón. Número 1. Número 2, recuerde que ya trabajamos con los siervos fieles e infieles. 2 grupos. Y lo relacionamos con todo el contexto que Cristo está presentando. Ahora tenemos que ver la parábola de las 10 vírgenes. Es la tercera. Y esta parábola tiene detalles que las 2 anteriores no tienen.
Y es muy interesante porque, mire qué cosa linda. Cristo va aclarando más la situación. Los siervos fieles e infieles, ¿están dentro de la misma viña, sí o no? Ahora Él presenta la cosa más clara. Llega un poquito más a fondo. Versículo 1, capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas, ¿qué dice ahora? No tomaron consigo aceite. Pregunto, ¿tenían las lámparas aceite, sí o no? Sí, porque estaban encendidas. Mas las prudentes tomaron aceite, ¿dónde dice ahora? En sus vasijas, juntamente con ¿qué dice? Con sus lámparas. ¿Cuál es la diferencia en el asunto de aceite entre las prudentes y las insensatas? ¿Qué cosa tienen las prudentes que no tienen las insensatas? Aceite tienen las dos. Hay una palabra clave, miren los dos versículos. Vasijas. Vasijas. ¿Qué cosa dice? Vasija. Oclusa. Así se llamaba esa vasija. Una vasija larga con el cuello fino. Oiga, pero usted va para una boda. ¿Cómo se te ocurre a ti? Me imagino diciendo una de las insensatas a una de las muchachitas prudentes. Oye, pero ¿cómo? ¿Han visto esa boda donde desfilan los chambelanes? ¿Sí o no? ¿Has visto cómo se ponen esos muchachos cuando están ahí con sus smoking y esa muchacha con todos sus trajes igualitos, que piensan que la boda es de ellos, que sienten que son los dueños? ¿Lo han visto o no lo han visto? He tenido que hacer muchas bodas y algunas de esas bodas son bodas. ¿Se han dado cuenta que la gente se complica mucho la vida en una boda? Gastan una fortuna. Y digo yo, oye, gastando una fortuna en esta boda y mañana quién sabe cuánto tienen en el banco. Y al final del primer mes, si te tendrán para comer o no tendrán, ¿por qué no guardaron este dinero y hicieron algo más sencillo? No, boda, vestido para todas las muchachas, traje para todos los muchachos, rentado, para todos los muchachos, y bueno. Y ahí están todos los chambelanes y las muchachas que ellos se sienten que son los jefes del show, de la fiesta. Versículo número 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿No le parece que el papá que está velando la casa no sabe a qué hora viene el ladrón? El ladrón se está tardando en venir. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No le parece que en la parábola de los siervos fieles e infieles, el siervo malo dice, mi señor tarda en venir? ¿Sí o no? ¿Se habló de una tardanza, sí o no? ¿Y no le parece que en esta parábola del capítulo 25 dice el versículo 5, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron? ¿Se ha tardado o no se ha tardado? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora, ¿se ha tardado el Señor en venir? ¿Sí o no? ¿Y qué va a pasar con todas las vírgenes? ¿Se van a dormir? ¿Y no será que están durmiendo las vírgenes ya? ¿Sí o no? ¿Duerme una persona como trabaja una persona como está durmiendo? No, dormir es dormir, querido. Y hay personas que duermen, mire, y hacen un ruido que no dejan dormir a nadie también. No voy a preguntar cuántos roncan aquí, pero espérese, hay mujeres que roncan también. Ah, no, mi esposa. Estoy hablando de otras mujeres que roncan. No, doña Esther, jamás, ¿cómo va a ser? Capítulo número 25, versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¿Qué decía el clamor? Aquí viene el esposo. ¿Y qué dice ahora? Salid a recibirle. ¿Qué estaban haciendo las muchachas? Durmiendo. ¿Es malo dormir? No. ¿Se cansa la gente de velar? Sí, se durmieron. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Qué hora era? Medianoche, así que pueden ir a Walmart. Walmart no cierra. ¿Había un Walmart ahí en la época de Jesús? No había Walmart. ¿Usted cree que había un chinchorrito de eso de la época de Jesús abierto a esa hora que pudiera comprar aceite? No, todo el mundo estaba durmiendo. ¿Sí o no? Esto hay que decirlo con una risita porque esto duele, esto es fuerte. Esto no es juego. Esto no es juego, esto es en serio.
Si usted no se arregla, usted se va a perder. Si usted no se está arreglando, usted la va a pasar mal. No importa quién usted sea, ni de dónde venga, ni qué educación tenga. Si usted no se arregla, usted la va a pasar mal. Y alguien tiene que decírselo. Dice la Biblia, pero mientras ellas iban a comprar, ¿quién vino? El esposo. Y las que estaban preparadas, ¿qué hicieron? Entraron con él a las bodas y entonces se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis, ¿qué dice Jesús? El día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mi pregunta para usted, mi amigo, mi amiga, hermano, hermana, ¿está enfatizando Jesús que hay que estar preparado, sí o no? Querido, querida, sinceramente, en este preciso momento, ¿usted siente que ya está preparado o preparada para que venga esta noche si Él quiere, sí o no? ¿Está usted preparado? Entonces, si es un asunto tan serio, ¿por qué lo dejamos para después? ¿Cuál es el tema de la parábola? El tema de la parábola es aguardar la venida con una actitud vigilante. ¿Una actitud cómo? Vigilante. Siempre usted se para ahí al lado de la puerta y pasa la cortinita y mira, a ver, ya vendrá. Oiga, no, eso no se lo voy a contar. Eso no se lo voy a contar. Eso no se lo voy a contar. No, señor. En las bodas en Palestina, la celebración duraba una semana. Se hacía un contrato, se hacía un compromiso entre el novio y la novia y se pasaba un año antes de hacer la ceremonia nupcial. Pero ya estaban casados, ya estaban comprometidos y firmaron el contrato. Eso había hecho José con María. Firmaron el contrato, pero tenían que esperarse un año para entonces celebrar la ceremonia. En la ceremonia duraba por lo menos una semana o un poco más. Los novios, el día de la boda, no se iban de luna de miel como hacemos nosotros. No, se quedaban ahí una semana entera sirviéndole a los invitados. Dándole la comida, dándole el vino y cuidándolo y atendiéndolo por una semana. ¿No le gustaría que hiciéramos una boda así? Que usted vaya toda la noche y diga, oye, voy para la boda de fulano de tal y toda la noche usted no se preocupa ni por comer, ni por beber, ni por pasar un buen rato. La semana entera fiestando a costilla de otra. Interesante, en Palestina se hacía eso. Si quieren, a ver, si alguien se quiere casar y lo observamos al estilo palestino, no hay problema. Un pastel todas las noches. Quiero decirles algo con todo mi corazón. Cuando trabajo en estas cosas, a veces en las madrugadas lloro. Y lloro desconsoladamente, y lloro con dolor. Porque yo sé, con todo mi corazón, que algunos se prepararán, pero muchos no se prepararán. Es como cantar. Hubo una frase de dolor que Jesús dijo. Juan vino que no comía ni bebía con nadie. Estaba siempre solo y apartado en el desierto. Y decían, este tipo es un ermitaño, no se reúne con la gente. Y el Hijo del Hombre viene, que come y bebe con pecadores y publicanos y todo el mundo. Y dicen, este es un comedor y un bebedor. Entonces dice Jesús, son como los niños en la plaza. Le tocan la música y no quieren bailar. Le endechan y tampoco quieren llorar. ¿Y entonces qué es lo que ustedes quieren? Vino Juan, no le hicieron caso, le cortaron la cabeza. Ahora viene el Hijo del Hombre, tampoco le hacen caso y lo van a crucificar. La pregunta que yo me hago es, entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Seamos sinceros, ¿verdad que muchos no van a reaccionar para consagrarse, entregarse y dedicarse a Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero doy gloria a Dios que hay otros que sí lo harán. ¿A cuál grupo pertenecerá usted? ¿Al grupo de los que se preparan o al grupo de los que no se preparan?
¿Cuántas vírgenes eran prudentes? ¿Y cuántas eran imprudentes? ¿Cuántas de las 10 eran vírgenes? ¿Cuántas estaban vestidas para las bodas? ¿Cuántas tenían lámparas? ¿Cuántas lámparas estaban encendidas? ¿Cuántas tenían aceite? Todas. Por poco caen en la trampa, ¿verdad? ¿Cuántas tenían vasijas? Tienen 5 puntos ahí, no hay problema. Una pregunta de examen, ¿verdad? Tienen 5 puntos. ¿Cuál era la diferencia entre las insensatas y las prudentes? ¿Cuántas se durmieron? ¿Cuántas estaban esperando el esposo? ¿Cuántas estaban completamente dormidas cuando el esposo llegó? Todas. ¿Cuál era la única diferencia entre unas y otras? No olviden eso. ¿Ya usted compró la suya? Compró su vasija espiritual y la tiene llena de aceite. Eso va a ser la diferencia. ¿Cómo eran las lámparas en la época de Jesús? De gas querosene, ¿verdad? Eléctricas, eran lámparas eléctricas, con batería. ¿Cómo eran? De aceite. ¿Cómo son las lámparas de aceite? Muy rústica. Usted tenía que hacerle una mechita con un pedazo de tela, entrársela por la parte de adelante, mojarle arriba el pedacito de tela que quedaba y asegurarse que el resto de la tela se mojaba adentro con el aceite que tenía la lamparita. Encendía la mechita de afuera con el aceite que tenía mojado y la humedad y el aceite de adentro humedeciendo. ¿No han visto una lámpara de aceite nunca? Ah, bueno, no, ¿qué le voy a explicar si ustedes saben mejor que yo? Cuando era niño veía esas lámparas de aceite que mi mamá se inventaba. Todas profesaban ser creyentes. El versículo 5 dice, tardándose el esposo. Todas las restantes parábolas nos hablan de una demora. Capítulo 24, versículo 48. Todas nos hablan de una demora. El Señor tardándose. El Señor se tardó. Capítulo 24, San Mateo 24, 48. Dice el verso 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, ¿cómo dice? Mi Señor tarda en venir. Capítulo 25, versículo 19. Dice el versículo 19 en la parábola de los talentos, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Dicen las parábolas que se iba a tardar el Señor, sí o no? Se critica a la gente y se burla a la gente de los cristianos de que Cristo dice que viene y no ha llegado todavía. ¿Sí o no? Había profetizado que Él se tardaría. ¿Y qué deberían hacer los siervos de Cristo mientras Él se tarda? Esas son la parábola cuarta y quinta que nos dicen lo que debemos hacer. Está en la parábola de los talentos y la parábola del juicio. La vamos a ver mañana si Dios quiere. La diferencia entre las prudentes y las insensatas es la preparación. Algunos han dejado su preparación para el último minuto, cuando ya es demasiado tarde. ¿Cuándo se apercibieron las insensatas que no tenían suficiente aceite? ¿Cuándo se dieron cuenta? ¿Cuándo se dieron cuenta? Piensen, ¿cuándo se dieron cuenta? Le voy a quitar los 5 puntos que les di. ¿Cuándo se dieron cuenta? ¿Cuándo se dieron cuenta? A ver, ¿cuándo se dieron cuenta que no tenían suficiente aceite? Le voy a quitar los 5 puntos que les di. ¿Qué tenían las sensatas que no tenían las insensatas? Pues desde el momento que vieron que las otras tenían vasija y ellas no, ya sabían que no tenían suficiente aceite. ¿Sí o no? ¿Y qué hicieron para resolver la situación? Nada, criticar a las que tenían vasijas. ¿Sí o no? Déjate de santurronería. Déjate de tu ¿cómo se llama? ¿Cómo dicen? De tu fanatismo. Tú eres muy fanática. ¿No es eso lo que se oye hoy día? ¿Para qué tanto orar? ¿Para qué tanto fastidiar con esa Biblia? ¿Para qué tanto ir a la iglesia? ¿Pero qué es lo que te está pasando? Tú tienes que vivir la vida. ¿No es eso lo que le dicen? ¿Pero qué están haciendo esa gente? Llenando su vasija. Cuando se ponga difícil la situación, ¿qué es lo que van a sacar? Entonces van a sacar su galón grandote lleno de aceite. Van a decir, ¡bum! Es aceite extra virgen prensado en frío. ¡Bum! Le van a decir, mira, ahí dame un poquito. Larga la jornada y lo necesito todo. ¿Puede alguien darle a otra persona? No. Entonces, ¿cuándo tenemos que empezar? Mi bebé tiene 11 años, mañana cumple 12.
Y día por día, esa es mi cantaleta. Mi negra, tiene que leer tu Biblia. Mi negra, tiene que orar. Mi negra, nadie salva a nadie. El que salva es Jesucristo. Pero usted tiene que fraguarse su propia experiencia. Mi negra, agarra esa Biblia. Mi negra, mira. Y la vivo fastidiada ahí. Ya la leíste. Yo pregunto, ¿van a tener que dar cuenta a nuestros hijos delante de Dios por ellos mismos? Entonces, ¿por qué usted lo cubre tanto? Asegúrese que están leyendo su Biblia. Asegúrese que están orando. Asegúrese que tienen buena comunión con Dios. Y asegúrese que su testimonio está conforme a los principios divinos. Asegúrese ahora. ¿Cómo se sentirá una familia cuando el Señor venga y papá vea que comienza a ascender para la nube y mamá empieza a ascender para la nube y uno de sus hijos empieza a ascender y los otros se quedan abajo? Y usted queriendo bajar y no puede bajar porque ya está subiendo. ¿Cómo usted se va a sentir? Le van a venir todos sus recuerdos a la mente. Piense, por favor, ¿cómo usted se va a sentir? ¿Dice o no dice Apocalipsis que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos? Pues claro que sí. Imagínense que usted llega al cielo y sus hijos se perdieron. Que su esposo se perdió. Que su esposa se perdió. ¿Se imagina eso? ¿Se imagina pasar toda la vida junto con una persona y que al final se pierda? Y que, bueno, mejor sigamos con esta cuestión. Versículo 10. ¿Qué pasó con la puerta? ¿Alguien la puede abrir? Apocalipsis capítulo 22, versículo 10 al 11. Vamos a terminar estas cosas hoy. Ay, hermanos queridos, más que un sermón, pienso que esto es un grito a que nos despertemos antes que sea demasiado tarde. Apocalipsis capítulo 22, versículo 10 y 11. ¿Cómo dice el versículo 10? Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está como. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Cuando esas palabras salgan de la boca de Jesús, ¿qué habrá pasado? Se acabó. Se acabó. ¿Cuál es la moraleja de la parábola? Capítulo 25, versículo 13. Mateo 25, 13. Y aquí vamos a concluir. Mateo 25, 13, ¿cómo dice? ¿Cómo dice el versículo 13? Velad. ¿Qué le dice? ¿Qué dice el padre de familia que está haciendo porque no sabe a qué hora viene el ladrón? ¿Qué está haciendo? Velando. ¿Qué tiene que hacer el siervo fiel? Velar. ¿Qué tiene que hacer la muchacha sensata en la parábola de las vírgenes? Velar. Los siervos que reciben los talentos para trabajar, lo que deben hacer, velar. Y al final de la historia, cuando venga el juicio de las naciones, ¿quiénes se van a salvar? Los que estaban velando. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Una pregunta para usted, sinceramente. ¿Le gustaría prepararse para estar listo cuando el Señor venga por segunda vez? No me diga cuántos años tiene la iglesia. Eso es bueno, pero hay muchos años que se van a perder. ¿No? ¿Ustedes no recuerdan la parábola que estudiamos aquí de los labradores que empezaron a pagarle a los últimos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuánto le ofrecieron a los que empezaron a trabajar a las 6 de la mañana? Un denario. ¿Y cuánto le pagaron a los que empezaron a las 5:30 de la tarde? Un denario. ¿Cuánto tiempo trabajaron? Media hora. Ahora, ¿recuerdan que hablé de por qué la prisa del dueño de la viña de contratar gente todo el día corriendo para que fueran a recoger la uva? ¿Por qué está contratando tanta gente? Porque tiene mucho dinero y no sabe qué hacer con el dinero. ¿Qué es lo que él no quiere? Que se pierdan las uvas. ¿Recuerdan la protesta de los que empezaron a las 6 de la mañana? ¿A quién le pagaron primero? ¿Por qué le pagaron primero a los últimos? Porque los últimos serán primero. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué los últimos son primero? ¿Por qué se le paga primero a los últimos? Está buena esa pregunta para el examen, ¿eh? Se la voy a poner en el examen. ¿Quiénes son los más beneficiados? ¿Los últimos o los primeros? ¿Por qué los primeros son más beneficiados?
Sí, aprendieron bien, eso me gusta. ¿Pasaron más tiempo con quién? Entonces deben recibir su paga ¿cuándo? Más tarde, qué cosa. Pero ¿quiénes fueron los que protestaron? ¿Quiénes fueron los que se quejaron? ¿Quiénes fueron los que le pelearon al dueño? ¿Por qué le pelearon? No amaban al dueño, no amaban la viña, amaban su dinero. Se ve que estaban ahí por sus intereses, no por amor al dueño. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Sí o no? Si amaran al dueño, hubieran recosechado más uvas. No estaban pensando en las uvas, estaban pensando en su dinero. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuánto me van a pagar? Un denario. ¿Cuánto te van a pagar? La salvación. ¿Eso es lo más importante para ti? ¿Y las almas que se pierden ahí afuera? Ah, no, que me den mi salvación. Pero querido, ¿y las almas que se pierden ahí afuera? ¿Y las uvas que se pierden? Ah, no me importan esas uvas, me importa salvarme yo. ¿No es esa la actitud del siervo malo? Que maltrata a sus compañeros y que se va con borrachos y con otra gente. ¿No es esa la actitud que se ve en muchos grupos cristianos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y alguien diría, a este le vamos a caer a pedrada. Adelante. Pero voy a decir la verdad en el nombre del Señor. Alguien la tiene que decir. ¿No se han dado cuenta que muchos cristianos están durmiendo y adormecidos? Con vida sin ningún propósito. Su vida es una rutina. Van a la iglesia, regresan a la casa. Van al trabajo, regresan a la casa. Y todo es la misma rutina. ¿Pero cómo usted se acostumbra a una vida rutinaria con un Dios todopoderoso? Un tipo que es el creador de la inteligencia. No importa lo que usted haga. Un tipo que puede hacerlo a usted súper brillante. Deuteronomio, capítulo número 26. Permítame terminar con esta nota alta. Lamentablemente el tiempo se fue más a prisa hoy. Deuteronomio, capítulo 26. ¿Son interesantes las parábolas, sí o no? ¿Sí o no? Deuteronomio capítulo 26, versículo 17. ¿Cómo dice el verso 17? Has declarado solemnemente hoy, ¿qué cosa? Que Jehová es tu Dios. ¿Se atreve usted a hacer esa declaración hoy? Si usted hoy declara que Jehová es su Dios, póngase en pie conmigo, por favor. Significa entonces que Jehová es tu dueño. Significa que es tu razón de vivir. Como es la frase Jehová, es la frase Yahvé. Significa entonces que tú tienes una relación íntima, estrecha con tu Dios, que tú lo conoces, que hablan cada día, que caminan juntos. Significa que Él hace tu agenda, que Él tiene los planes de tu vida, que Él es que sabe lo que decide para ti. Significa que entonces no eres dueño de ti, sino que Él es dueño de todo lo tuyo, de tus pensamientos, de tus palabras, de tus acciones, de tu esposa, de tus hijos, de la casa. Todo lo tuyo significa que pertenece a Jehová. Y entonces andarás en sus caminos. ¿Y qué más? ¿Qué se dice el versículo 17? Guardarás sus estatutos. ¿Y qué sigue diciendo? Sus mandamientos. ¿Y qué más? Y sus decretos. ¿Y qué cosa dice ahora? Y que escucharás su voz. ¿Y qué viene como consecuencia entonces? Cosa linda. ¿Y ahora qué viene como consecuencia? Y Jehová ha declarado hoy, ¿qué? Que tú eres pueblo suyo. ¿Qué más? De su exclusiva posesión. ¿Qué significa exclusiva posesión? A ver, ¿qué es exclusiva posesión? Su esposa, ¿qué cosa es? De su exclusiva posesión. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de ¿qué cosa? Exaltarte sobre todas las naciones que hizo. ¿Para qué? Para loor y ¿qué más? Y fama y gloria. Y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Quisiera orar esta noche por un grupo muy especial. Allí donde están. No voy a pedirles ni que se muevan ni que pasen a frente, nada de esa cosa. ¿Cuántas de las personas que nos acompañan esta noche no son miembros de nuestra iglesia? Sin ningún temor, levante su mano derecha. Diga, pastor, yo no soy miembro de su iglesia. Alabado sea Dios. Ya la pueden bajar la mano, no hay problema.
Una pregunta para ustedes. ¿Verdad que se entendió lo que estudiamos hoy? ¿Se entendió o no se entendió? Una pregunta para usted. ¿Verdad que usted necesita hacer ajustes y arreglos en su vida para que Dios en realidad completa y cabalmente sea el dueño 100% de su vida y de sus acciones? ¿Verdad que tenemos esa necesidad todos? Si usted siente esa necesidad, solo levante su mano derecha y terminemos con una oración. Si usted reconoce esta noche que Dios es su Dios y usted decide vivir conforme a lo que Dios quiere, levante su mano conmigo y vamos a orar. Padre Santo, con nuestra mano levantada queremos ser siervos prudentes. Queremos ser como el padre que vela porque no sabe el momento en que llega el ladrón. Queremos ser como las vírgenes prudentes que están preparadas y apercibidas para cuando el novio llegue. Que aunque se duermen, tienen vasija con suficiente aceite. Queremos ser, Padre, anticipadamente como aquellos siervos que negociaron el talento que usted le entregó y lo pusieron y lo produjeron. Queremos ser como las ovejas que estarán a su derecha, que oirán de sus labios aquellas frases hermosas porque cumplieron su voluntad. Ahora, al llegar a nuestros hogares, Padre, queremos hacerlo seguros de que esta noche, levantando nuestra mano, nos declaramos sus ovejas, miembros de su familia, siervos para la gloria de su nombre. Envíe su Santo Espíritu a nuestra vida, Señor, que cambie nuestra manera de pensar, que transforme nuestra vida, que haga de nosotros instrumentos de bendición para que otros no se pierdan. Muchas gracias, Señor, por escucharnos. Guíenos siempre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.